Bueno, bueno, sí. Muchas gracias, Viri. Este, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad estamos muy contentos. Nunca pensamos que la cristalografía fuera a tener tanto interés. Y pues la verdad es algo reconfortante porque bueno, personalmente pues es pues una de mis más grandes pasiones y me da mucho gusto pues poder compartir pues un poco de qué se trata y más importante aún pues qué conexión tiene con la biotecnología. Entonces pues sin más pues vamos a comenzar. Ya deberían de estar viendo la presentación. Pues acuérdense que pueden hacer cualquier pregunta ahí en los comentarios de la transmisión y pues al final pues tendremos una sección para contestar sus preguntas. Entonces, pues cualquier cosa, pues por ahí. Eh, bueno, este, pues brevemente me presento. Yo soy biólogo, estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias, mi maestría la hice en biotecnología, bueno, en el estudio de biotecnología, y pues bueno, desde ahí ya me empezó a interesar pues los aspectos o cómo aplicar el conocimiento que se genera. Ahí particularmente trabajé con toxinas CRI, son las que se meten en ciertos cultivos transgénicos para poder controlar las plagas del maíz en ese caso. En el doctorado ya tuve la oportunidad de trabajar con proyectos cristalográficos, y posteriormente pues en la industria pues he tenido la oportunidad de trabajar en laboratorios farmacéuticos nacionales donde hacían vacunas para la industria veterinaria e internacionales donde pues bueno, pura farma tradicional. Y pues en esta última etapa pues ya hemos emprendido Catálisis, este proyecto que tenemos, donde pues buscamos apoyar todos los proyectos que tengan que ver con proteínas, que eventualmente pues empezaré a platicar. Y bueno, la idea de esto pues es intentar conectar o platicar acerca de las sinergias o de los puntos de encuentro que hay entre estas dos áreas, ¿no? La biotecnología y la cristalografía, que realmente pues bueno, mi objetivo como profesional pues siempre ha sido como poder trabajar con estas dos cosas de la mano, ¿no? Entonces bueno, el programa del webinar pues es muy sencillo. Pues vamos a hablar de tres cosas: de cristalografía, vamos a hablar, bueno, de esta técnica poderosa que nos permite pues obtener estructuras tridimensionales de pues básicamente cualquier molécula, de biotecnología, que bueno, en realidad pues es amplísima en su todo lo que abarca, pero insisto, lo que más me interesa en este webinar pues es intentar transmitirles la conexión que existe entre estos dos, entre esta técnica por un lado y el otro pues campo de la ciencia, por llamarlo de una forma. Y bueno, y pues esta conexión realmente pues es muy útil, ¿no? Para la biotecnología. O sea, me gusta, bueno, mi objetivo pues es que se lleven cómo la cristalografía y todas las herramientas que ha generado son útiles, ¿no? En cualquier área de la biotecnología que a ustedes les interese o les guste, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena que todos los biotecnólogos, ¿no? Se metan más en la cristalografía o en la biología estructural en general, porque de verdad les puede brindar las herramientas que necesiten para resolver sus problemas. Entonces, pues a lo largo del seminario intentaré transmitirles y demostrar por qué pues esto es así. Sin más, bueno, pues vamos a empezar con biotecnología, ¿no? Algo muy sencillo. La definición de Wikipedia, pues es esta, la de toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos. Bueno, ahora me llevé la grata sorpresa de que hay un montón de colores ya. Cuando yo estaba estudiando, pues nada más conocía tres, pero bueno, ahora ya pues está descubriendo pues esto, ¿no? El impacto que puede tener la biotecnología prácticamente en cualquier actividad humana. Entonces, la parte importante aquí que me gustaría resaltar de esta definición, pues es esta, ¿no? Es la aplicación de organismos vivos. Y ante estos dos conceptos, a mí me gustaría preguntarles si ustedes creen que podemos aplicar algo, ¿no? Sin entenderlo. En ese sentido,
¿Ustedes creen que ya entendemos la vida para poderla aplicar, ¿no?, en la resolución de nuestros problemas? Entonces, si bien, bueno, no nos vamos a clavar mucho en cuestiones filosóficas de la vida, sino desde el punto de vista, pues, bioquímico, creo que sí entendemos o tenemos una idea más o menos clara, ¿no?, de cómo funciona la vida. Y la definición de la vida desde el punto de vista bioquímico a mí me parece muy interesante, ¿no? Los organismos vivos son sistemas que contienen información hereditaria, reproducible, codificada en moléculas de ácido nucleico y que se metabolizan controlando la velocidad de las reacciones químicas utilizando las enzimas. Entonces, bueno, en los cursos de bioquímica pues aprendemos estas 4 grandes biomoléculas, y realmente pues la vida a ese nivel pues es maravillosa porque pues es la interrelación entre estas moléculas, ¿no?, generan lo que nosotros conocemos ya a nivel macroscópico como vida. Y dentro de estas moléculas o macromoléculas, pues bueno, sabemos que cada una tiene su función o su rol dentro de la vida, ¿no? El ácido nucleico, como todos sabemos, pues es el encargado de transmitir o de dar la información genética en las siguientes generaciones. Los carbohidratos pues se usan como fuente de energía. Los lípidos, pues principalmente su función está en la composición de las membranas celulares. Y las enzimas pues son las que hacen todo eso, ¿no? Son las que replican el DNA, son las que metabolizan, sintetizan o catabolizan los carbohidratos, son los que sintetizan los lípidos, ¿no? Y pues se sintetizan bueno, a sí mismas no, pero es el ribosoma, pero bueno, el punto es que las proteínas pues son las efectoras de la vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es la base de la vida, ¿no?, desde este punto de vista bioquímico? Y por lo tanto, ¿cuál sería la base de la biotecnología? Puesto que quedamos que la biotecnología pues es la aplicación de la vida, ¿no? Sí, entonces, la base, al menos para mí, y creo que para cualquier bioquímico, pues están las proteínas, ¿no? Realmente, al ser las efectoras de todas las funciones celulares, pues son las proteínas las que van a ser responsables de todo lo que sucede o de todo lo que podemos medirle a lo que llamamos vida. Y realmente pues son maravillosas, ¿no? Como, bueno, vimos en el webinar pasado, pues en realidad las enzimas pues hacen todas las funciones que conocemos de la vida. Y bueno, entonces, si logramos entender la base de la vida, que ya quedamos que son proteínas, entonces ya podríamos aplicarlo a la resolución de nuestros problemas. Es decir, ya podríamos hacer algo de biotecnología. Y pues más o menos ya entendemos cómo funciona una proteína, ¿no? Ya sabemos que es un polipéptido que se pliega de cierta forma. Ya sabemos que este polipéptido tiene que adoptar cierta estructura en el espacio. En el caso de las enzimas, pues esto es vital porque dependiendo de la estructura, o bueno, se tiene que plegar de cierta forma que reconozca específicamente al sustrato, y esta unión va a ser la que va a favorecer o va a hacer esta reducción en la energía de activación para poder realizar una catálisis. Entonces ya entendemos que las proteínas se pliegan en el espacio y adoptan estas estructuras tridimensionales muy importantes. Sin embargo, todavía nos falta por entender algo para verdaderamente poder aplicar con todo lo que queramos, ¿no?, el uso de proteínas en la resolución de nuestros problemas. Y pues es nuevamente este pequeño problema, ¿no? Sabemos que una secuencia da lugar a una estructura y esa estructura da lugar a una función. El problema entonces es que cuando yo quiera hacer o necesite hacer una función nueva, ¿no?, o diferente, o simplemente resolver nuestro problema biotecnológico, necesito, ¿no?, tener una estructura de una proteína que me permita realizar esta función. Y para eso, pues yo necesito aquí tener una secuencia de aminoácidos que me produzca, ¿no?, que se pliegue en la forma que yo espero para que me pueda hacer esta función. Esto todavía no lo tenemos resuelto aún. Es decir, no nos es tan fácil, ¿no?, determinar estructuras a partir de la secuencia. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para resolverlo? Y aquí es donde entra la cristalografía con todo su poder, ¿no? La cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis de materiales basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en estado cristalino. O sea, en pocas palabras, ¿no?, la cristalografía necesita
la presencia de un cristal, al cual vamos a hacerle pasar un haz de rayos X, y a partir de la dispersión que aquí se genera, vamos a poder generar una estructura, o la estructura interna que tenía el cristal. Entonces, bueno, ok, eso puede ser aplicado para cualquier cosa, desde moléculas pequeñas, ¿no? Ácidos nucleicos. ¿Y qué pasa con las proteínas? Para las proteínas es un poco más complicada la historia. Tradicionalmente se ha catalogado a la cristalografía como una técnica extremadamente larga, difícil, cara y hasta un poco esotérica. Sin embargo, la realidad es que cada día, ¿no?, es más fácil, determinar una estructura, y vamos a ver por qué. Entonces, para cristalizar una proteína, lo que necesitamos pues es tener una proteína purificada, a la cual vamos a hacer un proceso de cristalización, el cual vamos a hacer difractar, y a partir de entonces de este patrón de difracción nosotros podemos obtener, ¿no?, la densidad electrónica de su estructura interna, y con esta densidad nosotros podemos generar un modelo o una caricatura de la estructura. Entonces, a mí me gusta dividirlo en varias etapas, porque, pues bueno, ¿dónde consigo mi proteína purificada?, ¿no? Tenemos que meternos a expresar o a purificar. Bueno, anteriormente, pues imagínense purificar de la muestra natural, pues era más complicado. Ahorita ya tenemos la tecnología de recombinante, ¿no?, que nos permite producir pues una proteína o la proteína que nosotros queramos en un sistema de expresión pues ya conocido, y ha facilitado un poco la vida. Sin embargo, pues como todos ustedes sabrán, ¿no?, esta primera etapa de expresión y purificación de una proteína pues para nada es trivial. Sin embargo, insisto, la cristalografía incluye desde acá, ¿no?, desde seleccionar un blanco para cristalizar hasta obtener, y bueno, y de hecho aquí todavía continúa en el análisis de la estructura. Pero como podrán ver, pues es una de las técnicas más largas, ¿no?, porque involucra una serie de pasos en las cuales pues tenemos que resolver y optimizar de buena forma si queremos llegar hasta acá. La realidad es que, insisto, por eso se dice que es muy difícil, porque en cualquiera de estos pasos pues uno se puede perder, uno puede atorarse y ya se complica, insisto, obtener una estructura. Entonces, las etapas en las que vamos a platicar un poco más de esto, pues es una, la expresión y purificación de proteínas, la etapa de cristalización, el problema de las fases y pues todo lo que involucra el tratamiento de la información estructural. Entonces, a mí me gustaría transmitir que, bueno, yo desde que estaba en la carrera, o sea, siempre se ha visto la cristalografía como algo casi de locos, ¿no? O sea, quien se dedica a la cristalografía es pues hasta un poco suicidio profesional, ¿no? Pero realmente a mí me gustaría transmitir que no, o sea, realmente es pues una de las técnicas más poderosas, y que poco a poco en las siguientes diapos pues vamos a ir viendo todo este proceso, en realidad lo que nos deja de enseñanza y lo que podemos aplicar para otras cosas, insisto, como la biotecnología. Porque todo este proceso no lo vean de forma lineal, ¿no? A mí bueno, en realidad lo que es como un embudo, ¿no? Es decir, que muy pocas, nosotros podemos empezar de aquí, vamos a empezar con muchos blancos, ¿no?, que queremos cristalizar, y como nos vamos a ir atorando porque esto se vuelve complicado, al final pues muy pocos van a llegar hasta acá. Entonces tenemos que ir optimizando cada una de estas etapas si esperamos, ¿no?, llegar hasta acá. Eso es lo más interesante de esto. Y entonces cada una de esas etapas, de verdad, van a ver, vamos a aprender mucho de biotecnología. Entonces, para empezar, pues como ustedes saben, después del proyecto del genoma humano, hubo iniciativas, ¿no?, que en biología estructural se le llamaron consorcios estructurales. Los consorcios buscaban, o se les inyectó gran cantidad, muchísimo dinero, y lo que buscaban era, o tenían objetivos como determinar la estructura cristalográfica de todas las proteínas del ser humano, o de un organismo en particular que les interesara. Entonces imagínense, ¿no? Si de por sí ya vimos que este proceso era complicado para una sola proteína, entonces ahora imagínense que la meta era sintetizar las 30.000, obtener la estructura cristalográfica de las 30.000 proteínas más o menos que tiene el ser humano, ¿no? Entonces,
Lo que hicieron estos consorcios con todo ese dinero que les dieron fue desarrollar un montón de tecnología que les permitió optimizar toda esta primera etapa, ¿no? De expresión y purificación. Y que bueno, que realmente nosotros podemos aplicarla. Ok, sí, ya tenemos una proteína pura y estable y la podemos aplicar evidentemente para obtener los cristales, que era el objetivo de estos consorcios. Pero pues ya también puede ser un fármaco, puede ser un reactivo de investigación, puede ya ser la enzima de la industria, o pues sí, proyectos de investigación, terminar proyectos de investigación. Entonces, estos consorcios verdaderamente desarrollaron mucha tecnología. Yo los invito a que pues se metan a, pónganle consorcios estructurales, y a la fecha hay todavía varios en activo. La gran mayoría ya cerró porque pues los grupos de cristalografía, bueno, se empezó a ver que en realidad no estaban obteniendo los resultados que ellos esperaban para obtener la estructura. Es decir, cristalizaban o obtenían las estructuras de proteínas que se consideran sencillas, ¿no? Y realmente las proteínas difíciles, ¿no? Las proteínas grandes, los complejos, no tenían tanta suerte. Y ya después se vio que era mejor, o bueno, era una mejor forma de administrar el dinero, que para las proteínas difíciles, los grupos ya experimentados de biología estructural en el mundo tenían mejores herramientas para, o sea, era mejor no abarcar tanto terreno, no abarcar o poder determinar tantas estructuras, sino dedicarse, insisto, a las más complicadas. Entonces, pues veían que realmente, insisto, toda la inversión no era no producía resultados tan trascendentes, ¿no? Pero, pues ahí está todo el trabajo, ¿no? Ahorita, bueno, hace un par de años todavía estaba en activo, pero ahorita creo que ya solo está un Excel. Aquí yo les invito a que esto lo busquen, es el Target Track. Básicamente ahí está metido todo lo que se hicieron en estos consorcios estructurales. Entonces, si ustedes tienen interés de trabajar con una proteína, aunque no sea para biología estructural, ahí ustedes pueden ver hasta dónde llegaron ellos, ¿no? Entonces lo tienen categorizados en, llegamos hasta la etapa de expresión, llegamos hasta la etapa de purificación, y cuál fue el principal problema que tuvieron para seguir avanzando con esa construcción en particular. Entonces realmente es uno de los pues bases de datos pues más interesantes que tenemos para poder, o sea, todos esos fueron resultados negativos, ¿no? O sea, no llegaron al objetivo de obtener la estructura, pero vale la pena analizar todo, o sea, ahí pueden ver, son miles, ¿no? De proteínas, de diferentes familias, de diferentes organismos que intentaron cristalizar y que por alguna extraña, bueno, por alguna razón no pudieron, pero ahí está hasta dónde pudieron llegar. Entonces, si tal vez a ustedes, por ejemplo, quisieran trabajar con una proteína que no les interesa cristalizar, pero simplemente quieren hacer un ensayo de actividad o algo así, ustedes pueden ver ahí, pues, cuáles son las condiciones que ellos usaron, ¿no? Qué vector, en qué cepa, cómo lo purificaron, y eso pues ya les puede dar mucha guía, ¿no? Para que ustedes no pierdan el tiempo cuando estén haciendo experimentos que ya se hicieron. Entonces vale mucho la pena verlo. Otra cosa que hicieron mucho los consorcios estructurales fue desarrollar grandes herramientas bioinformáticas, porque pues como verán, o sea, ya mandar a sintetizar un gen o intentar clonarlo, o sea, ya implicaba un gasto, ¿no? Entonces lo que se buscaba era desarrollar herramientas bioinformáticas que nos facilitaran la vida para ver qué blancos eran más probable de que llegaran hasta la cristalización. Entonces la realidad es que ahorita por gran parte de estos servidores que se desarrollaron provienen de estos consorcios estructurales, ¿no? Hay una gran variedad de servidores, de verdad, aprovechenlos al máximo. Al final, bueno, la computadora pues es gratis, ¿no? Prueben todo, ¿no? Antes de entrar al laboratorio, porque pues ya recuerden que, bueno, y más en América Latina, tenemos muy pocos tíos, ¿no? O sea, ustedes van a empezar. Y aquí, bueno, yo siempre digo, hay dos tipos de proyectos para trabajar con una proteína. Si ustedes quieren trabajar con una proteína en particular, por ejemplo, de un organismo como el ser humano, pues ok, ¿no? No tienen de otra más que trabajar con la proteína X del ser humano. Pero para todos los otros proyectos que lo que les interesa es trabajar con la familia de una proteína, entonces ya no les interesa que sea del ser humano o que sea del ratón o que sea de lo que sea, ¿no? Y ahí es donde tienen mucho juego para poder aprovechar y escoger el ortólogo de su proteína que más les interesa, que tenga las mayores ventajas o propiedades que les permita asegurar que van a llegar hasta las etapas últimas, ¿no? Entonces,
Vale mucho la pena que se metan en estos servidores. El que yo les recomiendo es uno que se llama Extalpred. Es muy sencillo de usar, lo único que tienen que hacer pues es meter aquí pegar la secuencia de su proteína y le ponen submit. Y básicamente lo que les hace es un análisis a nivel de estructura secundaria de si en la secuencia que ustedes le dieron hay hélices transmembranales, hay péptidos señales, obviamente hace una predicción de qué elementos son de hélices, betas o elementos desordenados. Y entonces aquí de verdad, no sé si parezca obvio, pero nunca, cuando trabajen con una proteína, nunca agarren o bueno, si, si ya se sabe que así puede funcionar, pues está bien. Pero yo he visto que en muchos laboratorios toman desde el ATG inicial hasta el codón de paro. Y muchas veces, ni siquiera es para meter en este programita. Y por ejemplo aquí nada más les pongo este ejemplo de esta proteína. Como podrán ver, pues nos detecta un péptido señal en el amino, nos detecta una hélice transmembranal acá, y nos detecta varias regiones desordenadas, ¿no? Todo esto evidentemente nos va a generar ruido. De entrada, pues la hélice transmembranal, pues esto es una proteína que se inserta en la membrana, ¿no? O sea, esto nunca se va a expresar de forma soluble. Entonces, si ustedes quisieran expresarlo en un sistema de expresión soluble, pues lo primero que tendrían que hacer, evidentemente, pues es quitar, ¿no?, el hélice transmembranal. Y el péptido señal, pues igual, porque como sabrán, los péptidos señales pues son específicos de la especie, ¿no? Entonces, si ustedes agarran o bien con esta secuencia de aminoácidos para su sistema de expresión, pues no van a tener la expresión que ustedes esperan, muy probablemente ni siquiera se produzca. Entonces, este tipo de servidor al menos les dice cómo la pueden editar, o sea, qué pueden quitar de su proteína para que ustedes, insisto, tengan mejores chances de llegar hasta el final, ¿no? Cual sea que sea su meta, obtener la estructura o simplemente tener una proteína pura, ¿no? Entonces aquí pues lo que hay que hacer es quitar la hélice, el péptido señal y la hélice transmembranal. Aún así, pues valdría la pena, por ejemplo, aquí vean en el carboxilo terminal, pues todavía hay una región desordenada. Entonces aquí necesitan toda la información de la literatura, toda la información bioquímica para poder determinar hasta dónde pueden rasurar, ¿no? Hasta dónde pueden pulir para ustedes empezar a trabajar. Y para eso les ayuda mucho todos los servidores informáticos, insisto, que están ahí en la red, ¿no? Entonces aquí ustedes, pues yo de entrada, pero no sé si esta zona es importante, insisto, por eso tienen que ver o conocer muy bien a su proteína hasta dónde pueden quitar. Entonces, pues usen todos los servidores, ¿no? Ese es el mensaje que aquí les quiero transmitir, porque lo que pues no es muy malo, pues es que ustedes vayan así como, pum, voy a clonar desde acá hasta acá, sin entender muy bien, ¿no? Que al final, pues esto se va a plegar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o qué quitar para que aumentemos nuestra probabilidad? Entonces, el Extalpred se llama, nada más pónganle así en Google, y pues, bueno, es el que yo les recomiendo. Ahora bien, imaginemos que entonces ustedes ya tienen su gen, ¿no? El proteína X del organismo no sé qué, fulanito de tal. Muy bien, entonces aquí surgen varias preguntas, ¿no? ¿Tenemos acceso al DNA? Anteriormente era un problema esto porque pues no había otra forma de obtener el gen que trayendo o teniendo el DNA, lo cual, por ejemplo, para bacterias termófilas eso dificultaba porque pues ni modo, ¿dónde voy a agarrar una bacteria termófila? Y entonces tenía que ir, no me voy a ir a las fosas calientes del Pacífico para poder aislar mi muestra y de ahí obtener mi gen, ¿no? Imaginen hace 20, 30 años, eso era lo que se tenía que hacer. Si bien ahí se solucionaba, ¿no? Había bancos de microorganismos que vendían, ¿no?, los genomas, y entonces los laboratorios tenían que comprar los genomas de termófilos. Y a partir de ahí, pues uno tenía que diseñar sus oligos y poder amplificar, ya era más fácil, ¿no? Pero eso pues aún así tenía sus problemas, porque tú amplificabas del gen original, del DNA original, y entonces pues lo querías meter en coli o en un sistema de expresión eucarionte o levadura, y pues obviamente el uso de codones era muy diferente, entonces pues la expresión obviamente no era la esperada y se tenían muchos problemas.
Todas estas cosas eran las que hacían creer, y bueno, creo que todavía se mantiene un poco la mentalidad de que es difícil, ¿no? Realmente ahorita ya no es tanto, ¿no? Realmente ahorita uno puede pedir su gen sintético, le llega ya en su vector de expresión y en 3 días estás teniendo, ya viendo si se expresa o no y hasta estás purificando. O sea, realmente los tiempos en los cuales de todo este proceso se han reducido tremendamente. Insisto, gracias en parte o en gran medida con el trabajo de estos consorcios estructurales. Entonces, bueno, pues aquí hay varias preguntas que siempre pues, se necesitan hacer, ¿no? Tenemos acceso al DNA, ¿cuál será el mejor sistema de expresión? Necesitaremos optimizar los codones, ¿no? Aquí entonces la conclusión es que se tiene que hacer todo lo necesario para obtener la máxima expresión, porque recuerden, esto solo es las primeras etapas y esto es un embudo. Si ustedes no tienen una buena expresión, va a ser muy difícil que lleguen a la purificación. Si ustedes no purifican o tienen problemas en la purificación, va a ser muy difícil que puedan cristalizar, ¿no? Entonces, por eso, antes de avanzar en cualquier etapa, tienen que optimizar para obtener un buen rendimiento que les permita dar el siguiente paso. Entonces, otra cosa maravillosa que desarrollaron estos consorcios, pues es este protocolo LIC, que se llama clonación independiente de ligación, que de verdad no tienen idea, bueno, insisto, cada laboratorio tendrá sus estrategias, sus metodologías. Cuando yo estudiaba, me tardé 6 meses en hacer una clonación normal, tradicional. Tengo mi vector, lo corto con una enzima, tengo mi inserto, le corto con esa misma enzima, pum, los uno, les pongo la ligasa y transformo. Era muy difícil, digo, habrá gente o que ya tiene mucha experiencia que tal vez es muy sencillo, pero realmente para un estudiante que va saliendo de la licenciatura, pues esa curva de aprendizaje puede ser tortuosa y entonces yo conozco muchos compañeros que pasan 5 o 6 meses intentando clonar su gen, ¿no? O sea, no estamos hablando ya ni de la pregunta de llegar hasta la proteína, ¿no? Realmente responder la pregunta de su proyecto. Estamos hablando simplemente de que estamos atorados, ¿no? Aquí, en este primer paso. Entonces, lo que hizo esta gente, pues es desarrollar este protocolo que se llama clonación independiente de ligación. Así nada más pónganle, LIC, cloning. Y pues es muy fácil porque nada más tenemos nuestro plásmido, cortamos, igual el inserto, y con esta DNA polimerasa se dejan los extremos para que simplemente sin necesidad de poner una ligasa, ¿no? Como aquí quedan los overhangs para que se una el inserto, se transforma así directo y la bacteria une ya estos cachos, o bueno, une aquí o forma el enlace. Entonces la eficiencia de esto es tremenda, o sea, insisto, en mi experiencia yo, de que me tardé 6 meses en un método tradicional, aquí lo haces en 3 días, ¿no? Entonces es una de las grandes diferencias que hay. Y ya no tienen que sufrir con nada. Ustedes, hay muchos vectores que usan ya LIC, ¿no? Con diferentes etiquetas, con diferentes promotores, ¿no? Entonces, no, ya la clonación no tiene por qué ser un problema. Entonces, bueno, mi recomendación aquí, porque de verdad yo sigo viendo que la gente sigue usando los famosos PET, ¿no? El PET 32, el PET 3, el no sé qué. O sea, la clonación tradicional, insisto, a menos que ya sean muy experimentados en la técnica, ¿no? Y que lo puedan hacer relativamente fácil, ¿no? No se metan. O sea, si ustedes van empezando en su proyecto, no se metan, de verdad, no pierdan su tiempo. Insisto, los proyectos en todos lados, ¿no? O sea, el tiempo es oro. Entonces no vale la pena que ustedes pierdan meses en algo que ya se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Con los mismos resultados. Y solo es cuestión, insisto, de conocerlo. Porque bueno, yo ahí a los compañeros del posgrado y así les he preguntado si conocen este tipo de protocolos y realmente no se conocen, ¿no? Por eso, bueno, es la intención también de este seminario. Entonces, pues ya no, búsquenlo, ¿no? Echen un ojo, es muy fácil, ¿no? Digo, insisto, si tienen el dinero para pedir el gen sintético, pues mucho mejor, ¿no? Ahora bien, en la purificación, aquí, bueno, no me quiero clavar tanto porque pues el tiempo es corto. Aquí lo más importante es el radio de expresión. Aquí se tiene la idea errónea de que no importa cuánto ustedes obtengan, después
y sobre todo a los biotecnólogos que les gusta mucho esto de la bioingeniería y de meterse ya al escalamiento, no vale la pena, ¿no? O sea, si su radio de expresión y me refiero por esto a cuánta proteína se está expresando versus de la biomasa que ustedes tengan ahí, no lo es suficiente. O sea, si no ven una banda importante, ¿no? Así ustedes hagan 100 litros, 1000 litros, lo que sean, ese radio se va a mantener. Y al final la purificación, acuérdense lo que consiste, es en purificar su proteína de interés de todo esto. Entonces, aunque ustedes hagan un reactor de 100 litros, van a tener 100 veces más de esto y 100 veces más de esto. O sea, al final es el mismo problema, ¿no? Entonces, no se metan a purificar si desde aquí no han optimizado esta etapa anterior, si no tienen una buena expresión. Y de ahí, entonces ahí, bueno, vamos a ver más adelante, hay formas, ¿no? O sea, de que ustedes puedan entender por qué no están teniendo una buena expresión, porque se está yendo a cuerpos de inclusión, porque porque no está siendo soluble, porque se está agregando, porque la están perdiendo en el primer paso de purificación. No lo sé, ¿no? Puede ser por muchas cosas, pero tienen que tener ahí súper optimizado para poder iniciar con la purificación. Y bueno, y también en la purificación, pues allá hay un montón de etiquetas y de tags para purificar que realmente, insisto, ha facilitado muchísimo, ¿no? El trabajo de purificar una proteína. Yo he llegado a purificar proteínas sin tag, ¿no? Con puros intercambios. Y vamos, ¿no? O sea, es mucho más difícil, ¿no? Hay que hacer muchas cosas más que con un níquel o con un MVP, pum, ¿no? Lo resuelves de forma fácil. Entonces, hay muchas estrategias en la purificación también ahí, pero bueno, aquí no, sin clavarnos más en el tema, es simplemente no avancen, ¿no? Y como biotecnólogos, insisto, no piensen que automáticamente el reactor va a ser la solución. Si en el matraz no están teniendo buenos rendimientos por la razón que sea, no se metan, no va a ser la solución de verdad. Esto es un sistema biológico, recuerden. Entonces, vamos, al final la biología va a ser más importante que la ingeniería, ¿no? Entonces, entiendan bien la biología antes de dar ese salto, ¿no? Obviamente ya en un nivel que ya está aprobado el sistema y eso, bueno, pues entonces ahora sí, con todo al escalamiento. Pero en esta etapa inicial, no se metan, ¿no? Por último, entramos en la parte de la cristalización, que quizá tal vez es la parte más tricky, ¿no? De la técnica. Porque ustedes pueden, pues ya son unos masters en la expresión y purificación, y pum, tienen kilos de proteínas, y empiezan a poner placas, y pues nada más esa cosa no cristaliza con nada, ¿no? Entonces, eso es difícil porque realmente, o sea, entendiendo lo que es un cristal, pues es, o sea, termodinámicamente es un estado, pues, donde hay muy poco desorden, ¿no? O sea, es meterle orden al sistema como en cualquier cosa es complicado, hay que meterle mucha energía, ¿no? Entonces, ¿por qué un cristal de proteína? Pues es eso, es un sólido constituido de proteínas ordenadas con alta cantidad de solventes. Entonces, a pesar de que macroscópicamente se vea un sólido, la realidad es que esto está lleno de solvente, ¿no? Entonces es casi como un líquido cristalizado con y tiene que ser de un orden tal para que verdaderamente funcione la técnica. Entonces, en la práctica, bueno, para hacer esto, lo que se necesita es, o se requiere la mayor cantidad de proteína a la mejor calidad. Es decir, necesitamos que la proteína esté pura y lo que se le conoce como monodispersa. Que no haya diferentes poblaciones de la proteína. Porque todos tienen que estar en la misma conformación para que se acomoden en el cristal de la misma forma y tengamos una buena difracción. Entonces, yo no sé, bueno, para los que han trabajado en la industria farmacéutica, por ejemplo, en alguna empresa biotecnológica, pues en realidad este objetivo es el mismo que tiene cualquier biotecnólogo que se dedique a producir proteínas. Lo que necesitamos es la mayor cantidad por una cuestión de costos, de rendimiento, a la mejor calidad, ¿no? Yo de broma siempre he creído que no hay mejor control de calidad que obtengas la cristalización, porque muchas veces también pasa, y por eso también la gente le tiene miedo a la cristalización, porque tú puedes purificar un lote de tu proteína, pones las pruebas, pum, ahí está el cristal. Haces exactamente lo mismo y ya no tienes cristal. Entonces necesitas una reproducibilidad,
una meticulosidad en tu trabajo soberbio, ¿no? Para que no tengas problemas. Porque al final, insisto, la forma en que se hace, pues es en estas plaquitas, se pone una concentración alta de tu proteína soluble, ¿no? Y se pone, pues, un precipitante que va a generar esta cristalización. Entonces, al final, pues, normalmente, digo, los kits que se usan, pues son, bueno, estas placas, pues, le caben 96, tienen 96 pocitos, y pues realmente para que tengas chances, ¿no? De una proteína nueva, cuando tú empiezas con esto, pues necesitas meterle, pues entre más kits tengas, mucho mejor, o sea, muchas más condiciones abarques, pues vas a tener más chances de cristalizar. Entonces, normalmente, pues en los laboratorios tienen entre 5 y 10 kits, entonces tienes que aventarte 5 o 10 placas a diferentes temperaturas, con diferentes tal vez ligandos, sin ligando, no lo sé, ¿no? Entonces necesitas de verdad, para eso necesitas que todo lo anterior, ¿no? Esté optimizado para que tengas, ¿no? La cantidad de proteína suficiente para poder hacer estos experimentos. Entonces, bueno, se requiere la mayor reproducibilidad y consistencia entre los lotes. Insisto, aquí no vale que un día lo purifique así y otro día así, ¿no? O sea, realmente aquí desarrollas las herramientas, porque yo creo que cualquier industria de control de calidad, pues ama, ¿no? Necesitas de verdad el mayor orden, ¿no? Y la mayor reproducibilidad. Porque, insisto, la tecnología, bueno, la teoría que hay detrás de eso es que ustedes tienen su proteína soluble, insisto, tiene que ser lo más puro y lo más homogénea posible, ponen un agente precipitante que puede ser, pues hay muchos tipos, y eventualmente lo que se conoce la cristalización, pues es una precipitación controlada. Es decir, que se empiezan a formar estos contactos entre las proteínas y empieza a salir el solvente, pero esta agregación o esta precipitación no es tan rápida que se precipite por completo, sino es de una forma tal, de un acomodo tal que tiene que ir poniendo una por una de estas unidades de proteína acomodadas exactamente igual a lo largo de todo el cristal. Entonces necesitas, o aquí para poder hacer esto, de verdad desarrollas un montón de habilidades en el trabajo con proteínas día a día, que, vamos, ¿no? Aquí en el campo se dice que, bueno, si logras, o sea, una proteína, si ya tienes experiencia en eso, realmente ya cualquier técnica, ya no le tienes miedo, ¿no? No digo, entonces vale mucho la pena, insisto, que se den la oportunidad de poder, pues, intentar cristalizar, pues, su proteína. Después, pues ahí la historia no acaba, ¿no? Aquí, pues bueno, te puedes tardar años, ¿no? Todo el doctorado te puedes tardar aquí intentando cristalizar y no puedes tener. Pero bueno, supongamos que ya lo hiciste, pues hay que difractarlo. Y eso, pues, hay de dos formas. O vas a un sincrotrón, que pues imagínense, estos son carros, ¿no? Entonces, este está en Chicago. No me acuerdo cuánto mide de diámetro este chunche, pero es como 5 kilómetros, una cosa así. Es un monstruo. Y en cada uno de esos, bueno, en cada una de estas líneas es un laboratorio, ¿no? Entonces aquí va la gente y al final lo que hace un sincrotrón, pues es la fuente de rayos X, pues más poderosa que tenemos y más fina, lo que nos permite entonces ahí poner nuestro cristal y como tiene mucha potencia estos haz de rayos X, puedes colectar todo tu dataset en media hora, ¿no? Porque, bueno, anteriormente pues están los ánodos rotatorios. En México tenemos uno en el Instituto de Química, la doctora Adela y su equipo, aquí están. Este es el ánodo rotatorio, entonces aquí no sé si lo vean, pero aquí pone uno el cristalito y este es el detector. Aquí está la fuente de rayos X, entonces de verdad pues, aquí es bastante sencillo, nada más es pum, pones el cristal y le disparas, ¿no? Como en la feria. Entonces, bueno, aquí hay varios problemillas, pues en principio desde la colecta, ¿no? Obviamente ustedes pusieron sus placas de cristalización en su laboratorio y a menos que trabajen, ¿no? O estén al lado del ánodo o del sincrotrón, pues tienen que colectar su cristal, criopreservarlo, porque normalmente necesitan transportarlo, y pues eso, ¿no? Cuidar el transporte. Aquí, pues para los investigadores de América Latina, en América Latina tengo entendido que solo Brasil tiene un sincrotrón. Todos los demás, aquí en México, pues tenemos que ir a los sincrotrones de Estados Unidos, o hay gente que va a Europa para poder difractar sus cristales. Entonces, pues imagínense,
pues ya se tardaron años en todo lo anterior, ya tienen sus cristales, lo meten a un traste especial para donde va el nitrógeno, y pues llegan a la aduana y les dicen, no, a ver, ábrelo, ¿no? Y sácalo. Pues no es, es complicado, ¿no? Entonces, pues son todas las travesías que uno tiene que atravesar para poder difractar de buena forma su cristal. Después, pues ya tenemos unos puntos ahí muy bonitos, ¿no? Ya difractamos, perfecto. Hay otro problema, ¿no? Que se le conoce como el problema de las fases. Sin entrar mucho en detalle, pues cuando ustedes ven en un microscopio, ¿no? Pues una mosquita, por ejemplo, con un sistema de lentes, pues uno puede tener este efecto amplificador, ¿no? Realmente lo que pasa en un cristal es que nosotros difractamos y entonces único que somos capaces de detectar es la amplitud de estos haz que ya difractaron, ¿no? De estos spots. Sin embargo, pues estas amplitudes son la suma de diferentes haces, y ahí es importante saber la fase de cada uno de esos para poder saber la distancia de cada uno de los átomos. Entonces, no tenemos eso. Lo único que podemos registrar es la amplitud y después ahí hay que resolver el problema de las fases. Entonces, para hacer eso, pues es otro problema. Porque si tu proteína no se parece a algo que ya estuviera, o sea, lo más fácil es hacer el reemplazo, que simplemente consiste en que si su proteína o su cristal es de una proteína que un homólogo ya tiene la estructura, ustedes pueden usar esas fases para resolver su problema. Y aún así a veces no es tan fácil. Pero si no es nada, si es algo completamente nuevo, de verdad es una bronca, porque entonces hay algo que hacer que se llama dispersión anómala. Entonces tienen que producir diferentes cristales isomorfos, o sea que todos los cristales sean, o sea ya no solo que toda la población de proteínas sea igual, sino tienen que cristalizar igual, en el mismo grupo espacial, todo igual. Y después entonces a ese difractan el normal y después, bueno, hay de dos tipos. Ese cristal lo pueden bañar en metales pesados, ¿no? Pero el metal pesado se tiene que unir a su proteína y muchas veces pues eso puede ser tan agresivo que destruye su cristal o no se pega con la suficiente afinidad a su proteína, entonces es una broncota. Últimamente lo que se hace es, y más fácil, es que la expresión de su proteína la tienen que hacer en un medio que incorpore selenometioninas en lugar de metioninas, ¿no? Entonces, el selenio se pega donde en todas las metioninas y entonces ya tienen un átomo pesado integrado a su proteína sin afectar ya todo lo demás, ya está completamente estructurado y no tienes que hacerle algo extra al cristal, simplemente pues, ya tienes el metal pesado ahí metido. Entonces, bueno, pues es una bronca, ¿no? Nuevamente, insisto, vayan pensando en que cada uno de estos problemas nuevos que van saliendo, pues hace que tengan que estar súper optimizados en todos los pasos anteriores. Y bueno, y por último, al final, el experimento de difracción de rayos X, pues es esto, ¿no? Obtienen la densidad electrónica que no es más que esas redes que ustedes ven ahí. Y entonces ahí, dependiendo de la calidad de su cristal, puede difractar su cristal a distintas resoluciones. La resolución se define como la distancia a la que ustedes pueden distinguir dos puntos, ¿no? Entonces, obviamente, a 0.5 Armstrong, pues es que pueden distinguir átomos o algo que esté a esa distancia. Y a 5 Armstrong, pues entonces ya se ve más feo. Entonces aquí les pongo este videito para que vean, por ejemplo, cómo se ve la densidad electrónica, porque aquí lo que sigue es que en función de esas bolas que ustedes ven ahí, pues hay que dibujar o construir el modelo de la molécula que mejor se sitúe en esa densidad electrónica. Entonces vean cómo va a ir avanzando o va a ir disminuyendo la resolución y vean cómo va cambiando la densidad electrónica. Entonces aquí todavía se ve bonito. Vean, hasta se ve pues en este triptofano cómo se ve ahí el hueco. Vean, céntrense su vista tanto en este triptofano, bueno, en ese nada más. Entonces ya estamos a 1.9, vean que ahí todavía, o sea, es distinguible, o sea, ustedes aquí pues sin ningún problema pueden decir, sí, en esta bola
ahí cabe un triptofano muy bien, ¿no? Cuando va disminuyendo la resolución, vean que la nitidez va, ya en esta bola, pues ya podrías dudar si hay un triptofano ahí o hay un glutámico, ¿no? No sé, algo más chiquito tal vez. Cuando ya estás en 4, pues vean que ya nada más se ve esto, ¿no? Ya no sabes si verdaderamente ahí, vean, y este triptofano porque está grande, pero vean estas chiquitas, pues ya no se ve la cadena lateral, dejas de poder ver la cadena lateral y entonces pues ya no sabes qué va ahí, ¿no? Pierdes mucha calidad en los datos, mucha resolución y es ya obviamente mucho más difícil construir un modelo a partir de esos datos. Digo, también es cierto que no se crean que tampoco tener resoluciones de 0.5 es lo mejor, porque pues ahí entonces ven mucho más y entonces hay cosas que o sea, se ven muchas aguas, se ven mucho solvente, entonces también es complicado cuando tienes muy buena resolución. La verdad es que aquí en el promedio, o sea, ya una buena resolución 1.4, 1.5 se ve súper bien, ¿no? Sin problema uno puede construir el modelo. Entonces, bueno, el afinamiento pues consiste en eso, ¿no? En construir un modelo a partir de los datos de la densidad electrónica. Y entonces, ¡pum! Al final, pues ya uno construye su modelo muy bonito, ¿no? Que viene ajustado con estos datos de densidad electrónica. Y bueno, pues ya tenemos la estructura, ya, ¿no? Acabamos nuestro trabajo, ¿no? Pues no necesariamente, porque pues viene todo el análisis estructural. Y muchas veces, pues ahí es donde viene lo más importante, ¿no? ¿Qué información me da la estructura? Verdaderamente con esa estructura yo resuelvo una pregunta, resuelvo la pregunta de mi proyecto, ¿no? ¿Qué puedo hacer más con esa información? Entonces ahí, pues la verdad es que ya depende de la naturaleza de cada proyecto, qué les interesa, ¿no? ¿Para qué intentaron hacer todo eso? Y pues aquí nada más ya les tengo ejemplos, ¿no? De, pues, o sea, la importancia que ha tenido, la importancia capital que ha tenido la cristalografía en el entendimiento pues de los sistemas biológicos, ¿no? Desde la mioglobina, que fue la primera proteína resuelta, ¿no? En 1962. Pues hemos avanzado muchísimo, la verdad. O sea, vean, por ejemplo, ya tenemos complejos de proteína con DNA. Nosotros ya entendemos, pues muchos factores de transcripción se han cristalizado y entendemos cómo las proteínas se asocian con el DNA y cómo esa asociación es responsable, pues, de todo, desde la replicación del DNA hasta la regulación, ¿no? Se une, inactiva, activa. El ribosoma, ¿no? Fue un premio Nobel en el 2009, ¿no? Vea, o sea, organelo, ¿no? Yo me acuerdo en la primaria decían que era un organelo cristalizado. Vean, es un complejo entre RNA y proteínas. Está la subunidad grande, la subunidad chiquita, y cuando se cristalizó, pues por primera vez entendimos un proceso vital del dogma central de la biología molecular, que es la traducción. Evidentemente la aportación de la biología estructural en el diseño de drogas es tremendo, porque, digo, nada más como dato cultural, las veces que he ido al sincrotrón, muchos de esos laboratorios están ocupados por grandes farmacéuticas. Ahí tienen un laboratorio, Pfizer, AstraZeneca, no sé qué, y ahí se la pasan todo el día, pues intentando hacer estos complejos del fármaco con los blancos terapéuticos, y así es como van desarrollando pues nuevos fármacos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en naranjita está la primera versión y en verde la segunda versión que sacaron de este fármaco. Entonces, verdaderamente la biología estructural en el desarrollo de fármacos pues es vital. Y pues hasta en productos ya biotecnológicos como la insulina, ¿no? Producir la insulina, pues ya obtener la estructura pues facilitó también mucho pues el entendimiento de cómo funciona la insulina, y pues surgen muchos proyectos biotecnológicos de qué podemos hacerle para que tenga mejores funciones esta hormona. Bueno, proteínas fluorescentes. Entonces, bueno,
Al final aquí ya toda esta parte de obtener o de trabajar con información estructural, pues ya no solo es de la cristalografía, ¿no? La cristalografía no está sola, hay otras dos técnicas muy importantes, que es la resonancia magnética nuclear y la cryo-EM. Esta se utiliza más, ofrece más información, un poco de la dinámica del movimiento de la proteína, de su respiración, pero todavía hay varios ahí problemas, no se puede hacer con proteínas muy grandes, ¿no? De más de 30 kilodaltones. Por el contrario, la cryo-EM abarca, vean, por ejemplo, el radio entre proteínas, entre los complejos, que es esta segunda línea. Vean que aquí el radio, o sea, hay 3.956 proteínas resueltas hasta ayer que me metí al PDB por cryo-EM, y 1101 de esas son en complejo. O sea, la cryo-EM es capaz, o obtenemos la estructura de cosas muy grandes, ¿no? Que principalmente son complejos. Entonces, pues para el coronavirus, insisto, la Spike, el complejo de la RNA, de la polimerasa, todos esos se han obtenido gracias a microscopía. Porque pues el gran problema de la cristalografía eran moléculas grandes, ¿no? Complejos muy heterogéneos, muy grandes. Pero aún así, pues el ribosoma por eso fue un wow, ¿no? Porque un monstruo de no me acuerdo cuántos megadaltones tiene, pudieron, ¿no? Cristalizarlo en ese orden, y hasta pueden hacer cosas como que truncan el RNA mensajero ahí y con el RNA de transferencia, ¿no? Entonces es increíble. Pero bueno, para cosas mucho más flexibles, la verdad es que la cryo-EM está ganando mucho terreno del 2012 para acá. Yo creo que tal vez es el futuro de la biología estructural. Para cosas grandes, insisto, para cosas chiquitas creo que todavía les falta un poco. Chiquitas me refiero de los 30 kilodaltones a los 100 kilodaltones más o menos, ¿no? Entonces, pues nada más como dato cultural, las enzimas industriales pues andan en el rango entre los 50 kilodaltones, ¿no? Entonces todavía, por ejemplo, para una enzima industrial, la cryo-EM no, entonces todavía tenemos que meternos a intentar cristalizar. Y nuevamente, digo, yo nunca he hecho cryo-EM ni resonancia, pero algo que yo valoro mucho de la cristalografía es todo lo que está atrás, ¿no? De obtener ese cristal y de obtener esa estructura, todo ese trabajo. Ahí, de verdad, es muchísimo trabajo, y, o sea, yo me he llegado a topar con artículos que dicen que probaron 300 y tantas construcciones para obtener la estructura, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo, yo creo que ninguna otra técnica te la da, ¿no? Toda esa experiencia de poder trabajar con proteínas y de poder, pues, resolver todos los problemas que van surgiendo, ¿no? Entonces, pues la conclusión es que la estructura está en todo, ¿no? Si les interesa la industria, si les interesa la farma, si les interesa la investigación, o sea, en la industria, pues todas las enzimas industriales, biocombustibles, diseño racional, es estructura, ¿no? En salud, piensen en cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, ¿no? Enfermedades infecciosas, todo es estructura, ¿no? Todo es interacción entre biomoléculas, y por lo tanto necesitamos entender la estructura de eso para poder entender el proceso, ¿no? Y pues, y si les gusta la investigación, pues, insisto, también todo, yo creo que 90% de los trabajos de investigación en ciencias biológicas, pues tienen que ser o trabajan con proteínas, ¿no? Porque al final, insisto, nos interesa entender a las proteínas, si bien tal vez desde otros enfoques, tal vez más bioquímicos, tal vez más catalíticos, no sé, pero de verdad, yo les invito a que siempre intenten ver el punto estructural de su problema. Porque también es cierto que cualquier problema en su proceso muy probablemente tenga una respuesta estructural. Por ejemplo, cuerpos de inclusión. Mi proteína se va a cuerpos de inclusión. ¿Por qué se va a cuerpos de inclusión? Tal vez porque, y de verdad hay trabajos ahí bien interesantes, por ejemplo, se ha visto que proteínas que son muy largas o que tienen estas regiones desordenadas muy flexibles, si el ribosoma entonces va traduciendo y lo va haciendo tan rápido que no le da chance al péptido que se está formando ahí de plegarse. Entonces, como le gana al final, ¡pum!, ya no sabe qué hacer, y eso se va al caño, se precipita.
Entonces, bueno, pues por eso, gran parte de cuando te dicen, no, pues se forma cuerpos de inclusión, pues bájale la temperatura, ¿no? Porque, bueno, se espera que cuando baje la temperatura, pues todo el metabolismo baja y pues la reducción de la velocidad de síntesis de las proteínas también baja y tal vez le dé más chance de plegarse. Sin embargo, pues baja todo, ¿no? Baja también toda la biomasa y entonces al final obtiene rendimientos muy pobres. Bueno, pues de las cosas últimas que se han hecho es, puedo reducir la velocidad de síntesis de mi proteína poniéndole codones lentos, ¿no? Entonces, como el RNA de transferencia tarda en encontrar esos, bueno, el ribosoma tarda en encontrar esos RNA de transferencia, se va deteniendo en la traducción y le va dando chance a que se pliegue. La agregación, pues es igual, ¿por qué se está agregando? ¿No? Son contactos, o sea, es una agregación entre tu propia proteína o es entre varios. ¿Cómo lo podemos, o sea, cómo podemos romper esos contactos estructurales? Bueno, la mala expresión, pues ahí sí, o sea, no sé, el sistema T7, pues al final, no importa qué le pongas, tendría que producir la misma proteína porque pues ahí es cosa independiente, o sea, se debe de estar produciendo la misma cantidad de RNA mensajero. Si tienes una mala expresión, entonces tal vez es porque pusiste mal, bueno, ahí no le gusta al ribosoma, ¿no? El sitio de unión al ribosoma, ¿no? O cosas de ese tipo. La purificación, si se ves que se te está saliendo sucia, entender por qué, ¿no? Normalmente cuando sale sucia, pues es porque tu proteína se está pegando con otras proteínas. Por ejemplo, yo trabajé mucho con proteínas de unión a RNA y ellas son súper pegajosas porque el RNA se pega y el RNA pues trae otras cosas, entonces al final hay que romper todas esas interacciones para poder purificar tu proteína de buena forma. Entonces, pero bueno, el punto es que cuando ustedes de verdad se metan un poco a analizar lo poco que se sabe de la estructura, porque bueno, pues si es una proteína que no hay estructura y que no hay nada que se le parezca, bueno, pues ahí sí está más difícil porque pues tienen que abrir camino desde cero. Pero si ya hay algo de información estructural, de verdad, utilícenla, ¿no? Ahí puede estar la respuesta de su problema. Y bueno, y pues ya para terminar, pues ese es justo un poco del Catálisis, pues eso es lo que busca, ¿no? Ofrecer este tipo de servicios con la finalidad pues eso, de que a la comunidad no se detenga por tenerle miedo a trabajar con proteínas, ¿no? Tenemos la capacidad para producir ya cualquier proteína, tenemos la tecnología, solo es cuestión de pues usarla y de usar esta información estructural para resolver nuestros problemas. Entonces, pues los invito a que se metan a nuestra página, ¿no? Catalysis.org. Tenemos ahorita estos 3 servicios que pues consisten en el diseño racional de proteínas. Tal vez muchos de estos problemas anteriores se puedan resolver diseñando o quitando cosas o poniendo cosas. Podemos hacer la mutagénesis y podemos ayudar en la clonación y expresión de proteínas, ¿no? Cualquier problema que tengan, ya sea en la academia o ya sea en la industria, podemos aplicar o podemos usar estas metodologías estructurales en la resolución de sus problemas. Y bueno, y ya para terminar, pues nada más como dato cultural, la realidad es que la cristalografía, hay muy pocos grupos de investigación de cristalografía en el mundo, ¿no? O sea, es una de las áreas menos pobladas de investigadores. En México, pues obviamente no es la excepción. Yo no sé si hay más, yo me quedé en estos. Hay 6 grupos de investigación que dedican por completo, o sea, todas sus líneas de investigación están centradas en la obtención de estructuras cristalográficas. Bueno, pues ahí ya va a depender si les interesa, ¿no? De verdad, yo no creo que haya mejor entrenamiento para trabajar con proteínas, ¿no? Si les interesa la biotecnología, no creo que haya mejor entrenamiento que trabajar en la resolución de una proteína. Y bueno, pues ya varía mucho pues en los programas, en las líneas de investigación, en la ubicación de dónde están. Entonces, bueno, pues aquí están los 6 que yo conozco. Evidentemente, yo recomiendo al jefe, ¿no? Pero bueno, pues ya es pues chequen sus páginas, chequen sus proyectos y pues cualquier cosa, pues pónganse en contacto con ellos. La verdad es que todos son muy buena onda, pues siempre están como muy abiertos. Y pues bueno, con esto terminamos el webinar. Espero que les haya gustado. Pues no me queda más que agradecerles y pues pues vamos a la sección de preguntas. A ver.
Muchas gracias, Daniel. Estuvo muy interesante. Y bueno, sí, sí hay bastantes preguntas. La primera es, ¿cómo se llama el software que mencionaste? Ah, X, T. Ay, espérame.